La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Lucía Medina. Quisiera decir, respecto a la respuesta que dieron los candidatos a gobernador a la pregunta que planteó Jania Estrada, que es bastante general. No me es posible, gracias a lo general que fueron, a los clichés que utilizaron, distinguir cada propuesta de candidato a gobernador. Me gustaría realmente que hubieran dicho cosas mucho más concretas y a lo mejor cosas que de veras dibujaran la forma de pensar de su partido o de su persona en el caso de los independientes. Creo que eso nos daría certeza a los electores sobre qué clase de gobernador o gobernadora tendríamos si votáramos por ustedes. También pienso que hay respuestas desafortunadas, como un candidato que confunde la cultura prácticamente con el turismo. Está bien que la cultura puede servir para atraer turismo, pero la cultura, en mi opinión, y el arte tiene un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, no es necesario que se tome en cuenta solamente para ser un medio para algo, ¿no? Creo que debería de dársele esa importancia. También hay errores de cultura general en otro de los candidatos que me parece desafortunado y que reflejan realmente la preparación de ellos. Ojalá hubiéramos visto propuestas más concretas. Quiero pensar, me gustaría, optimista que soy, que se harán asesorar por gente que sabe al respecto, y además me gustaría realmente que la comunidad cultural, muy amplia en Zacatecas, se acercara también, no necesariamente comprometiéndose al 100, pero sí poniendo a disposición del pueblo zacatecano sus conocimientos sobre el tema, para que de esta manera pudiera haber unas mejores propuestas al respecto. La política es una cosa de todos y creo que lo peor que podemos hacer es lavarnos las manos. Ojalá los candidatos se acerquen de verdad a quien sabe, porque parece que no saben mucho, y ojalá que quien sabe, que estoy segura hay mucha gente en el estado, puedan ayudar a aportar cosas mucho más concretas que lo que hemos visto hasta ahora. Las propuestas de los candidatos al gobierno del estado de Zacatecas dejan mucho que desear. Yo esperaría que la próxima administración pensara la cultura como prácticas colectivas que nos ayuden a fortalecer modelos de ciudadanía plural, democrática y participativa, que se comprometieran contra la precariedad laboral de productores y artistas, y que desde el enfoque de la cultura libre pensaran en la creación de centros de cultura contemporánea, media labs, talleres gestionados por colectivos y financiados por el Estado, y desde ahí incentivaran la producción intelectual, creativa y artística. El movimiento de cultura libre en el mundo cada vez es más grande y no va a detenerse. Lo interesante sería que por una vez los gobiernos estuvieran del lado de los productores y artistas y no de la cultura como fetiche y espectáculo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Flores. Me invitó la directora del suplemento cultural La Gualdra, de la cual soy colaborador, a dar un comentario sobre la respuesta que dieron los candidatos a gobernador sobre dos preguntas que la misma Jania les había hecho en días anteriores. Una pregunta era cuáles eran sus objetivos principales en caso de ser electos en cuanto a la cuestión de la difusión de la cultura, y la otra era, de ser así, cuáles son las características que debería de tener quien fuera a ocupar el puesto del Instituto Zacatecano de Cultura. Me parece que Jania pone el dedo en la llaga, puesto que me da la impresión de que no se esperaban esa pregunta. Creo que ellos están más enfocados en cuestiones económicas, sociales, seguridad, y aquellos problemas que por lo general aquejan a la cuestión política, o que la mayoría de nosotros creemos que la política debe atacar. Pero es verdad que la cultura es un tema interesante. Bueno, lamentablemente creo que es muy difícil definir lo que es cultura, sobre todo cuando uno no está inmerso en ella. ¿A qué nos referimos con cultura? La acepción más clara que podemos manejar de cultura sería aquella que tiene que ver con el cultivo del conocimiento. Es decir, ya desde hace algunos siglos se considera culto a aquellas personas que son letradas, es decir, aquellas personas que se acercan a los libros para conocer, para saber, para disfrutar, o tienen conocimiento sobre el arte, la ciencia y todas aquellas cosas que aquejan a la humanidad. Por otro lado, se maneja en la actualidad que cultura es toda aquella actividad humana
Pero bueno, se me hace que ese es un término más técnico que se utiliza en la etnología. Y creo que por ahí fue la respuesta de los candidatos, cuando ellos mencionan, entre otras cosas, el rescate de las tradiciones, el rescate de los museos, el rescate de los monumentos, y llevar la enseñanza de la actividad artística a las aulas. Me parece que tienen más cercanía con esa acepción etnológica y no tanto con el cultivo de las artes. ¿Por qué lo señalo de esa manera? Porque no hicieron hincapié en lo importante que es cultivar la mente, en lo importante que es llenar de conocimiento al ciudadano para tener un mejor ciudadano, como lo proponían en el siglo XIX. En fin, creo que los agarraron de sorpresa, como también lo hacen conmigo. Pero bueno, creo que hay tres propuestas muy interesantes en la respuesta de los candidatos. Una de ellas es llevar la cultura al aula. Espero que llevar la cultura al aula no sea pensar en un taller artístico como pintura, como flauta, como cerámica, que es buena, es una actividad interesante, pero creo que deben de ir más allá. Es decir, enseñar a aprender a disfrutar el arte, a disfrutar lo estético de una obra de arte. Y bueno, otra propuesta general es el apoyo al medio artístico. Creo que se ha dado de un tiempo para acá un cierto apoyo a los artistas, como becas, como premios, etc. Pero es un apoyo mínimo, se queda para unos cuantos, y me parece que a veces la corrupción se lo deja siempre a los mismos, y creo que debe haber un apoyo más amplio, porque, bueno, mencionaban ellos mismos que apoyar la producción artística y también sacarla al mercado me parece interesante. Otra cosa que podría ser rescatable es esta idea de crear un consejo de artistas dentro de la comunidad artística para definir aquellas cuestiones que son importantes en cuanto a lo cultural. Y me parece que ellos podrían definir o idear un buen festival cultural que valiera la pena. Bueno, esas son las tres cosas que me parecen importantes. Me hubiera gustado escuchar otras cosas, como por ejemplo el señalar la importancia del festival cultural como un acercamiento al mismo zacatecano, al arte, y no solamente como una especie de atracción de turismo, porque en los últimos años esto se ha convertido más en un espectáculo que en una difusión de arte, o en estos términos de cultura. Creo que también sería importante hablar un poco del rescate de nuestras ruinas arqueológicas y la historia. Y finalmente hubiera sido una buena idea hablar sobre la importancia que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas dentro de esta cuestión cultural, porque pues en las aulas de la Universidad de Zacatecas, aparte de que hay muchos miembros de la comunidad artística impartiendo clase, también se imparte cultura. Es decir, son programas autónomos que de alguna manera han sabido rescatar la tradición clásica, han sabido rescatar el amor por la literatura, el teatro y las ciencias en general. Y me parece que ninguno de ellos ve la importantísima relación que hay entre la universidad y la cultura. Pues vamos, es en la universidad donde nace la cultura de nuestro pueblo. Hola, escuché sus propuestas en relación a la cultura. En realidad, pues desde mi punto de vista no son propuestas, sigue siendo el mismo discurso de siempre. Por eso yo quiero hacerles 3 observaciones que tal vez pudieran incluir en sus futuros proyectos de cultura. La primera es hacer un diagnóstico de lo que ya se tiene en materia de cultura. No todo es malo, hay cosas que pudieran mejorarse y también, hay que decirlo, hay cosas que se tienen que cortar por completo. La segunda observación tiene que ver con la separación tajante entre turismo y cultura. Siempre hemos padecido esto y espero que en un futuro se pueda ya realmente eliminar y poner claros límites entre estos dos ámbitos.
Y por último, en relación a los proyectos independientes, que de veras de ahí empiece aquello de que no sea ni mi pariente ni mi amigo, que los apoyos se den a aquellos grupos que realmente tengan una propuesta. Por último, quien debe de dirigir el rumbo del Instituto Zacatecano de Cultura no tiene que ser precisamente un artista, sino una persona capaz de llevar a cabo proyectos, que tenga sensibilidad al arte, que tenga una cultura extensa y que tenga la voluntad de escuchar y de llevar a cabo el proyecto cultural del Estado. Gracias. Soy maestro en artes, en educación secundaria. Te agradezco, Jania, por permitirme participar en tu proyecto con respecto a las opiniones que los candidatos están emitiendo en el ámbito de la cultura. Y pues yo quisiera decir que los he visto todos y en la mayoría de ellos veo falta de frescura, falta de sensibilidad sobre todo, de certeza en lo que están diciendo. Francamente yo no soy muy partidario de los discursos demasiado rebuscados, demasiado en ocasiones hasta improvisados, pero sí quisiera decir que si algo se quiere hacer en cultura, en el ámbito de la cultura, se tiene que impregnar de verdad, porque Zacatecas tiene todo para ello. Se tienen que impregnar del ambiente cultural, tienen que conocer, es bien importantísimo los foros para que cada una de las personas que de alguna manera están involucradas en la cultura den sus puntos de vista. Es importantísimo ver a los niños en los jardines, por ejemplo, pintando, bailando, participando en diferentes actividades artísticas. Las bibliotecas están solas, los museos están pues, no tan abarrotados como quisiéramos, pero sí se requiere que alguien impulse todo esto. Ojalá y alguno de los candidatos presente un proyecto que de verdad nos convenza y de alguna manera todo esto sirva para que Zacatecas de veras tome el pulso que requiere en el ámbito del arte y la cultura. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.